Hola chavales, ¿qué tal? Vamos con una nueva cuestión de lengua castellana. En concreto de sintaxis. Si os acordáis, en vídeos anteriores vimos el sintagma nominal sujeto, que los funcionalistas consideramos un complemento argumental más del verbo, aunque otros gramáticos hablen de sujeto y predicado como constituyentes inmediatos de la oración. También vimos el complemento directo, objeto directo o implemento, y ahora vamos con el complemento indirecto, también llamado objeto indirecto o simplemente complemento en terminología alarquiana. Bien, ¿qué es el complemento indirecto? ¿Cómo se reconoce el complemento indirecto? Bien, el complemento indirecto es un sintagma nominal precedido siempre de la preposición a y nunca para. Hablo de sintagma nominal en vez de sintagma preposicional porque ahí la preposición es un mero índice funcional, no tiene un significado procedimental, no es un transpositor, pero bueno, si queréis podéis llamarlo sintagma preposicional o sintagma nominal precedido de la preposición a. Nunca para. Durante mucho tiempo la gramática tradicional dijo que también se podía ir introducido por la preposición para. Bien, esto es incorrecto, es falso. De hecho, puede coexistir el complemento indirecto con la preposición a y ese otro complemento con la preposición para, que no sería indirecto, que sería de finalidad, de destinatario, de beneficiario. Yo puedo decir que compré un regalo al vendedor para Alex. Al vendedor sí que sería el complemento indirecto, pero para Alex no, sería el complemento circunstancial de beneficiario o de destinatario. Al vendedor sería el indirecto. De hecho, si utilizamos el clítico, el pronombre personal átono le, que se refiere al complemento indirecto, se referiría al vendedor, nunca para Alex. Yo si digo para Alex le compré un regalo, para Alex seguiría siendo el destinatario, pero a quien se lo compré sería al vendedor. De hecho, tampoco se pueden coordinar, Yo no puedo decir compré un regalo al vendedor y para Alex. Yo puedo decir compré un regalo al vendedor para Alex, pero no coordinar el complemento indirecto con la preposición a con ese otro complemento con la preposición para, que ya no es indirecto. Por ello, con la preposición para nunca es indirecto, solo con la preposición a. Tradicionalmente también se ha definido al complemento indirecto como ese sintagma nominal precedido de la preposición a que indica el destinatario que recibe el beneficio, provecho o daño de la acción verbal, Es decir, es el destinatario de la acción. Durante algún tiempo la Real Academia Española decía que el complemento directo era el sintagma nominal sobre el que recae la acción del verbo de forma directa y que el complemento indirecto era el complemento sobre el que recaía la acción del verbo indirectamente, de forma indirecta. Y hubo algún lingüista o gramático como Rodolfo Lenz que ridiculizó un poco esta definición porque, por ejemplo, en una oración como mi amigo dio un bofetón al vecino que recibió el bofetón, eso de que lo recibió de forma indirecta es mucho decir, ¿no? Entonces, bueno, esa definición quizá es un poco defectuosa. Sí que es cierto que es el destinatario, sobre todo en aquellos verbos trivalentes que exigen tres actantes, un sujeto, un complemento directo y un complemento indirecto. Por ejemplo, mi amigo entregó un paquete a su novia, tenemos, ¿no? Mi amigo es el sujeto, el paquete que es lo que entrega y a su novia que es a quien se lo entrega, es decir, la destinataria, quien recibe el provecho, el beneficio o el daño, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el verbo entregar o el verbo dar o el verbo conceder, tiene que haber alguien que conceda o alguien que entregue, algo que es lo que se entrega o lo que se concede y alguien que es quien lo recibe. Y en ese caso tenemos ahí el complemento indirecto. Ahora bien, no penséis que el complemento indirecto solo puede ser en estructuras transitivas, es decir, que siempre tiene que haber un complemento directo. No, perfectamente puede aparecer el complemento indirecto en estructuras intransitivas, es decir, en aquellas en las que no haya complemento directo. Por ejemplo, acordaos de esas estructuras como me gustan las canciones de Alex. Ahí las canciones de Alex, ex sujeto, recordad que hay concordancia entre ese sintagma nominal y el verbo. Si yo dijera la canción de Alex, no diría me gustan la canción de Alex, sino me gusta. La canción de Alex sería sujeto y el me sería complemento indirecto. ¿Cómo podemos saber si ese me es complemento indirecto? Lo ponemos en tercera persona y en vez de decir a mí me gustan las canciones de Alex, yo digo a él. ¿Qué diría? ¿A él le gustan las canciones de Alex o a él lo gustan? Diríamosle, ¿verdad? Pues entonces es complemento indirecto. ¿Por qué? Porque otra forma de averiguar y de comprobar si estamos ante un complemento indirecto es saber que el complemento indirecto se puede sustituir por los pronombres personales átonos le, les. En tercera persona, le, les. Tiene variación de número, pero no de género. ¿Qué problema tenemos en Castilla, sobre todo en la Castilla septentrional? Que tendemos a ser laístas. Y entonces, cuando el complemento indirecto es de sexo femenino, tendemos a decir la. Tendemos a decir la conté todo a mi amiga. Y deberíamos decir le conté todo a mi amiga, aunque sea de sexo femenino. De la misma forma que si se trata de alguien del sexo masculino, no decimos lo conté todo a mi amigo, sino le conté todo a mi amigo. Por tanto, hay que utilizar le con independencia de que estemos ante alguien del sexo masculino o del sexo femenino. Por tanto, una buena prueba es la sustitución por los pronombres personales átonos y ponerlos, sobre todo los de tercera persona, le, les. ¿Qué problema tenemos? Que si somos laístas, pues bueno, nos puede resultar un poco difícil.
Entonces, ¿qué otras cuestiones podemos hacer? Bueno, pues si por cualquier circunstancia lo que consideramos que es complemento indirecto se puede pasar a voz pasiva, entonces ya no va a ser indirecto, sino que va a ser directo. Si yo, por ejemplo, digo que mi amigo abofeteó a su vecino, yo puedo decir que su vecino fue abofeteado por mi amigo, se podría pasar a voz pasiva. Luego ya no sería complemento indirecto, sino que sería complemento directo, ¿de acuerdo? Entonces, porque también una de las pruebas que se ha solido hacer durante mucho tiempo es preguntar quién o a quién para que saliese el complemento indirecto. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos puede salir un complemento directo de persona, personificado o de ente animado, que es el que también llevaba la preposición a. Recordad que el complemento directo a veces podía llevar la preposición a cuando se trataba sobre todo de un ente animado, de persona o elemento personificado. Entonces, en una oración como vi a tus padres, decimos ¿a quiénes vi? A tus padres. ¿Responde a quién? ¿Es el indirecto? No, es el directo. ¿Por qué? Porque se puede pasar a voz pasiva. Yo puedo decir que tus padres fueron vistos por mí. ¿De acuerdo? Con lo cual tenéis que hacer todas esas pruebas. No solo preguntarle a quién, que en un primer estadio puede estar bien, sino también la sustitución por los pronombres personales átonos, por eso sobre todo los de tercera persona, porque en el resto coincide con los de complemento directo, el me, te, no, sos, con lo cual intentad ponerlo en tercera persona y si se puede sustituir por leles es que estamos ante el complemento indirecto. Y cuando se sustituye a la vez el directo y el indirecto, ese le pasa a ser se. Si yo digo que le entregué un paquete a mi amigo Alex, si yo sustituyo también un paquete, no diría le lo entregué, sino que se le pasaría a ser se lo entregué. Es el llamado falso se o se oblicuo, ¿de acuerdo? Bien, ¿el complemento indirecto es un complemento argumental del verbo o es un adjunto? Pues depende de la naturaleza verbal, depende de la naturaleza léxica del verbo, que en algunas ocasiones exige ese tercer actante, exige ese complemento indirecto y entonces estaremos ante un complemento argumental y en otros casos estaremos ante un adjunto. Quizá esto sea lo más complicado, sea lo más difícil. Hay verbos trivalentes, como he dicho antes, que aparte de exigir el sujeto, exigen también un complemento directo y un indirecto, como por ejemplo entregar, ¿no? Mi amigo entregó un regalo a su novia, Hay alguien que entrega, lo que se entrega que es el directo y a quien se lo entrega que es indirecto, ¿de acuerdo? Pero hay en otros casos en los que no se exigen tres actantes, en los que el complemento indirecto no es exigido por la naturaleza verbal y entonces estaremos ante un complemento indirecto que es un adjunto, que no es un argumento. Por ejemplo, si yo digo que el albañil construyó una casa, construir es un verbo que rige a alguien que construya, un sujeto y algo que se construya, que es una casa. Si ya ponemos a alguien, el albañil construyó una casa a su hermana, lo añadimos, pero ese complemento indirecto sería un adjunto. Construir en principio no rige, no exige un destinatario, un complemento indirecto. Lo mismo con preparar. Si yo digo que Alex preparó un guiso a su novia, preparar solo rige o solo exige un sujeto, alguien que prepare y lo que se prepara. Por ejemplo, un guiso. Ya a quién no es necesario, es un complemento indirecto pero que es adjunto, es lo que se conoce, lo que antes era el dativo comodín, que ahora se llama dativo de interés. En análisis sintáctico se puede colocar complemento indirecto sin ningún problema, pero que sepáis que es un adjunto y no un argumento, ¿no? Lo mismo con cocinar, alguien que cocina y algo que se cocina, ¿no? Por ejemplo, él preparó una tortilla, alguien que prepara y lo que se prepara, la tortilla, Decir que Alex preparó una tortilla a su hijo, ese a su hijo no es exigido por la naturaleza verbal, por tanto es un dativo de interés, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también otro dativo que antiguamente se llamaba dativo ético, superfluo y que ahora ha cambiado un poco con la nueva gramática de la lengua española, y se le conoce como el dativo aspectual o dativo concordado, que coincide con el sujeto, es decir, es mete, se, nos, o se, yo me, tú, te, el, se, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ses, por eso se llama dativo concordado y simplemente sirve para dar énfasis, simplemente es para ser más expresivo. Yo puedo decir que yo leí un libro de gramática, pero puedo meter ahí un me. Yo me leí un libro de gramática, ¿no? Parece que lo devoré, le doy un énfasis, le doy mayor expresividad. Ese mete, se, nos, o se es un dativo que antes se llamaba dativo ético superfluo, que ahora se llama dativo aspectual o concordado y que simplemente sirve para dar énfasis. Yo puedo decir que Alex se fumó un paquete de tabaco, pero puedo quitar perfectamente el se y decir que Alex fumó un paquete de tabaco, simplemente sirve para dar énfasis. O puedo decir que Alex y yo nos comimos una empanada gallega, ¿no? Ese nos lo podemos quitar. Podemos decir que Alex y yo comimos una empanada gallega, pero si meto el nos comimos una empanada gallega, le doy énfasis, parece que todavía la estamos saboreando de lo mucho que nos gustó, ¿de acuerdo? Entonces estos dativos, tanto el comodín cómido o el dativo de interés como este dativo aspectual o concordado, son complementos indirectos pero son adjuntos, no son argumentos, no son complementos argumentales porque no están exigidos por la naturaleza verbal, por la naturaleza del lexema verbal, ¿de acuerdo? Así que lo de preguntar a quién para que os haga el complemento indirecto, bien, pero ya sabéis que también os puede salir el complemento directo, con lo cual intenta sustituirlo por los pronombres personales átonos de tercera persona, leles.
Si se puede sustituir el directo y el indirecto, ya sabéis que el le pasa a ser se y que no se pueda pasar a voz pasiva, porque si se pasa a voz pasiva entonces estamos ante un complemento directo u objeto directo. ¿De acuerdo? Espero que os haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente vídeo.